Son las 8:30. Saludamos al abogado Mauro Andino, él es catedrático universitario y experto en Derecho Constitucional. Lo hemos convocado en esta mañana para hablar sobre la institucionalidad en el país, Contraloría, la elección del Contralor, lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que pasa en la Corte Constitucional. Pero es ineludible en este momento tocar también el tema político. Cabe indicar que el abogado Mauro Andino abiertamente en las redes sociales, así lo percibimos. Nos disculpa si nos equivocamos, Mauro, pero usted se inclina por la candidatura de la Revolución Ciudadana, hecho que no lo condenamos de ninguna manera, es parte de la libertad de los ciudadanos. Decimos de esto porque queremos pedirle una opinión sobre estos momentos complejos que vive el país. Hoy se cierra la divulgación de encuestas cuando hay picos de desinformación y la post-verdad se va imponiendo a la verdad. Su comentario sobre el momento político antes de entrar a temas de institucionalidad. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Todos tenemos una posición política, usted la tiene, yo la tengo, los ciudadanos que nos miran, que nos escuchan, que nos leen, que de una o de otra manera la exterioricemos a través de mensajes, a través de publicaciones o a través de intervenciones en los medios de comunicación tradicionales o alternativos, evidentemente es parte del ejercicio democrático. Dicho esto, creo que va a ser una elección bastante cerrada. Creo que va a ser una elección donde apenas existirá una diferencia. Me atrevo a lanzar una hipótesis de unos 3 puntos entre una y otra candidatura. No creo que exista una distancia abismal. Creo que el debate de la segunda vuelta electoral modifica el escenario, influye tal cual como sucedió con el debate de la primera vuelta, y me parece que existe una inversión en los papeles o en los roles que jugaron los actores en la primera vuelta electoral. En el debate de la primera contienda, me parece que hubo un outsider, un actor político llamado Daniel Noboa, que no estaba previsto dentro de los programas o dentro de los planes de lo que se había hecho análisis político al respecto, un actor no programado, un jugador que se incorpora a esa contienda producto precisamente de una buena performance en ese debate de primera vuelta. Y en el caso de Luisa González me parece que no tuvo el papel destacado que muchos habían esperado en ese debate de primera vuelta. Todo lo contrario sucede en cambio ya en este debate de segunda vuelta electoral. Las expectativas que había generado Daniel Noboa me parece que en cambio se ven abiertamente disminuidas en función de su intervención en este debate de segunda vuelta electoral. Me parece que se cae de esta especie de pedestal intelectual que se había construido y que si es que él ratificaba esto, para utilizar un argot futbolero, muy probablemente habría terminado de liquidar la serie. Él no aprovecha esta chance y nuevamente la serie queda abierta, es decir, se da un reflote de Luisa González como resultado en cambio de que en este debate de segunda vuelta sucede lo contrario a lo que había sucedido en el primero. Ella en cambio se le ve mucho más solvente, mucho más serena, más segura, técnicamente más blindada, y evidentemente eso me parece que hace que esto se ajuste y habrá que ver qué es lo que sucede de aquí hasta el 15 de octubre, que es el día de las elecciones. ¿En qué medida coincide usted con las declaraciones hechas a diario El País, un diario de enorme repercusión, de gran acogida en el mundo de habla hispana, que lo entrevistó y lo publica en la edición de hoy? Correa, al ser preguntado sobre si le sorprendió que Noboa ingrese a la segunda vuelta, él dice: no me sorprende el apoyo que tiene, es el apoyo de todos los poderes fácticos desde la prensa, todos se unen con nosotros. Es un aspecto que quisiera que usted comente. Y el otro, al ser preguntado si es que confía en que la Revolución Ciudadana ganará estas elecciones, responde: dígame qué encuestas. Pues le dicen que Noboa va primero. Nosotros hacemos tracking diario, dice Correa, de 1,000 casos y estamos en empate técnico y con tendencia a subir y otros a bajar. No he leído esa entrevista que usted me comenta del expresidente Correa con el diario El País de España, pero le puedo dar un criterio, una percepción muy personal mía respecto del rol que han jugado los medios de comunicación, sobre todo en el post-debate. Sí me parece que algunos medios de comunicación, no se puede generalizar tampoco, es mi posición muy personal, pero sí creo que hay algunos medios de comunicación que han tratado de invisibilizar, por ejemplo, los efectos de este debate de segunda vuelta.
el debate de primera vuelta, y hay que tener honestidad intelectual y también me parece que hacer honor a los principios, valores morales que uno profesa, éticamente había que decirlo, hubo de alguna manera actores políticos que se visibilizaron más o que destacaron más. El mismo Noboa, el mismo Topic fueron esos casos. Yo particularmente lo dije, incluso públicamente con colegas suyos que de pronto pueden tener otra orientación ideológica u otra línea editorial en términos del ejercicio periodístico. Pero eso no quita que en el debate de segunda vuelta no se pueda decir lo mismo. Y ahí sí me parece que han fallado algunos medios de comunicación hegemónicos, televisión, radio, prensa escrita, tratando de restarle valor al debate de la segunda vuelta electoral, y mi percepción es que lo que se buscaba era minimizar el riesgo o el daño que sufrió Daniel Noboa como resultado precisamente de que en este debate no le fue de la manera exitosa que sí le había ido en el debate de la primera vuelta. Un encuadre, un marco mental posicionado ante la opinión pública en el sentido de que poco más nada valió, de que ambos estuvieron mal, de que esto no va a influir, de que la gente no miró el debate, de que las encuestas no se van a mover, o los datos de las encuestas prácticamente ya son inamovibles y que poco más habrá ya un ganador. Yo creo que ese es un error. Eso sí, denota una agenda política, reitero, no por parte de todos, no me gustan las generalizaciones, pero sí por parte de ciertos medios de comunicación hegemónicos. Creo que hay que ser serios en eso y mencionar de forma clara lo que sucedió en el debate, y creo que de lado y lado creo que hay que reconocer que evidentemente hubo alguien que se destacó más, que en este caso fue Luisa González. Podemos discrepar en qué tanto se diferenció, pero creo que al menos la gran mayoría coincidiremos en que ella estuvo muchísimo mejor, o al menos mucho mejor que Daniel Noboa, ¿verdad? Luego, ya respecto de las investigaciones de opinión pública, yo siempre digo que las encuestas son como los buenos perfumes. Es bueno leerlas, pero no tragárselas, ¿verdad? Y yo creo que nadie se va a tomar un perfume por más agradable que sea la fragancia y por más fino que este sea, ¿verdad? Hay encuestas, la de Comunicaliza, Álvaro Marchante, una persona a quien yo conozco, que tiene sus datos, una persona muy, muy respetable. También hay la otra empresa, Negocios y Estrategias, de Iván Sierra, una persona que también me parece muy seria. Hay el otro actor, el señor Omar Maluk, que también se ha registrado ante el Consejo Nacional Electoral y también ha sacado sus encuestas. En fin, creo que hay que tener prudencia, creo que es importante tomar como referencia las encuestas, pero son fotografías del momento, al día de hoy. Hoy puedes ganar según la encuesta, pero si mañana es la elección, mañana puedes perder, porque el día de mañana ya es con papeleta en mano. Lo que queda claro es que las cifras están evolucionando y que las distancias se han acortado. Vayamos a los temas de institucionalidad, abogado Andino. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con su presidente Alan Berbera, fue llamado el lunes 25 de septiembre a la Corte Constitucional. Le escuchó también a la fiscal Diana Salazar, que pidió la destitución de sus miembros. La Corte Constitucional empezó la deliberación para dirimir una resolución el viernes pasado. Mañana se cumplirán 8 días. ¿Qué será lo que está demorando a este organismo? ¿Cómo se encuentran los plazos, los términos para que dé a conocer su fallo, y qué es lo que piensa usted va a suceder? No hay un plazo o un término específico para que la Corte Constitucional ya se pronuncie y señale si es que tienen que ser destituidos o llamados la atención los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, me parece que es evidente que la Corte Constitucional, dada la complejidad del caso en términos institucionales, pero también en términos políticos, me parece que está actuando de manera bastante pausada, bastante prudente, podríamos decir, por un lado, pero también me parece que sí está atravesada por otras circunstancias de tipo político. ¿A qué me refiero? Probablemente la Corte no está ajena a este juego electoral en el que estamos inmersos todos los ecuatorianos como resultado de estas elecciones anticipadas, y tal vez la Corte esté esperando para tomar una decisión en un momento que sea más oportuno o que sea más pertinente. No hay que olvidarse que los jueces y juezas de la Corte Constitucional, más allá de que son magistrados de la más alta corte de este país, no dejan de ser seres humanos que también tienen afectos y desafectos políticos.
políticos y que también tienen ideología. Que ellos no la profesen públicamente o que no la escriban no significa que ellos sean seres inertes o que sean piedras que no creen en nada. Ellos también tienen una visión política, una visión ideológica. Hay jueces que serán más de izquierda, más progresistas, hay otros que serán más liberales, más conservadores, más de derecha. En fin, de todo hay en la administración de justicia porque son seres humanos, ¿sí? Reitero, entonces esto seguramente también puede estar condicionando y está deteniendo que se tome una decisión. Si usted quiere utilizar una palabra así mucho más directa, podríamos decir, se puede estar calculando en función del momento político para poder tomar una decisión, algo un tanto parecido a lo que podría ocurrir con el Tribunal Contencioso Electoral respecto de esa denuncia que se presentó en su momento en contra del mismo Allen Berbera, ¿sí? Y que es un proceso que está pendiente de resolverse en segunda y definitiva instancia en el Tribunal Contencioso Electoral, pero que se ha dilatado. Y ahí sí hay tiempos específicos que el Código de la Democracia señalaba, pero hasta el día de hoy, por ejemplo, no se ha resuelto. Entonces, creo que estas instituciones no están ajenas a esta dinámica del juego político electoral que estamos viviendo, y ya en el fondo, sobre lo que debería hacer la Corte Constitucional, a mí me parece que el actor que principalmente es sujeto de deliberación y de discusión, de análisis a la interna de la Corte respecto de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana es Allen Berbera. Yo, si usted me pide un criterio, yo no creo que al resto les vayan a destituir, no creo que les vayan ni siquiera tal vez a imponer alguna sanción leve, tal vez un llamado de atención. En el caso de Allen Berbera me parece que es el caso más polémico y el sujeto que más deliberación interna debe estar generando en el Pleno de la Corte Constitucional. Seguramente habrá jueces que piensan que cabe la destitución, habrá otros que piensen que únicamente aquí lo que cabe es un llamado de atención bastante severo. Yo soy de los que me adscribo a esta segunda posición. Yo le había dicho en este mismo espacio que no estuve de acuerdo con esta acción de protección ni con el papel que jugó el Consejo de Participación Ciudadana, pero también creo que no se llegaron a consumar los hechos con esta famosa veeduría para revisar los actos del difunto Julio César Trujillo sobre si fue bien o mal destituida la ex Corte Constitucional. Y al no llegarse a consumar, me parece que lo que debe suceder, cierro con esto, debe suceder es que se les llame fuerte y severamente la atención, pero no más de eso, porque además la fase de seguimiento y ejecución no necesariamente tiene como finalidad destituir a un servidor público, sino cumplir el contenido del dictamen o de la sentencia. ¿Cómo vio usted, abogado Andino, la actuación de Francisco Toral, que actuaba como secretario de esta comisión? Él pidió que se anule el examen, que se anule lo actuado, señalaba que se habían impreso con errores estos exámenes, que se había ido la luz en el colegio en el cual se realizaba y otras situaciones, y luego por desacato Francisco Toral fue destituido. Y por otra parte, en esto que al rato parece una guerra de todos contra todos, los comisionados que eligen al nuevo Contralor ahora han sido llamados a dar explicaciones al Consejo de Participación Ciudadana para que expliquen, entre otras cosas, por qué sesionaron en domingo y leyeron las notas de los exámenes. Tendrán que dar explicaciones el próximo martes. Este es otro aspecto de esta enredada situación. Su visión sobre la misma. Lo he dicho públicamente, si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quiere legitimarse ante la opinión pública y disuadir al menos un poco las críticas que se generan desde distintos sectores con relación a sus actuaciones institucionales, lo primerito que debería hacer el Consejo es materializar, llevar a cabo de manera absolutamente transparente, organizada, pulcra, si usted quiere, cada uno de los concursos públicos de oposición y méritos para designar autoridades. Yo me opuse en la consulta popular a la propuesta del presidente, aún no es expresidente, el presidente Guillermo Lasso, respecto de trasladar la competencia de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana hacia la Asamblea Nacional, y di varios argumentos al respecto porque me parece que esa propuesta de Guillermo Lasso no era la más adecuada. Pero sí creo que, por ejemplo, el propio Consejo
para evitar este tipo de entrampamientos, y no solo pensando ahora, sino en el futuro de la institucionalidad del país, deberían enviar una serie de proyectos de ley como iniciativa legislativa a través de la función de transparencia y control social a la que pertenece el Consejo de Participación Ciudadana, enviar a la nueva Asamblea para que las reglas de los concursos, ojo, las reglas de los concursos no sigan incorporadas o vigentes vía reglamento, sino que esas reglas, los parámetros de las calificaciones, las condiciones, las circunstancias que deben avalar y que deben ser calificadas para cada uno de los participantes estén en las leyes orgánicas que regulan a cada una de estas entidades. Si vamos a elegir miembros del Consejo Nacional Electoral, que las reglas de ese concurso, al menos las cuestiones generales, estén en el Código de la Democracia. Si vamos a elegir fiscal, que las reglas generales estén en el Código Orgánico de la Función Judicial. Si vamos a elegir contralor, que esté en la Ley Orgánica de la Contraloría. Si es que están en las leyes, esas condiciones primero van a dar certeza jurídica, se va a garantizar la seguridad jurídica, va a existir previsibilidad en las reglas del juego para que la competencia sea más transparente. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Sucedía antes y seguramente si esto no se cambia seguirá pasando, que vía reglamento se trata de modificar ciertas de condiciones. Institucionalidad se heredarán hacia el próximo gobierno. Exactamente, entonces si es que esto no se cambia, seguirán existiendo estos problemas. Hoy veía que un postulante para la Contraloría dice tener, claro, me parece que 19 años de experiencia laboral, y es porque él asume que, por ejemplo, si tenía 2 trabajos al mismo tiempo y trabajó 6 meses en 2 trabajos distintos, esto tiene que duplicarse y esto le sumaría por un año. O sea, vea esas cosas que son las que me parece a mí no terminan de cerrar y no terminan de quedar claras precisamente dentro de las reglas. Estos dimes y diretes continúan minando y debilitando la institucionalidad en el país. Queremos agradecerle por su presencia, abogado Andino. Gracias a usted y siempre a las órdenes. Un gusto. El abogado Mauro Andino es experto en Derecho Constitucional. Son las 8:47 minutos.